Bienvenidos a todos a esta nueva entrega de Curando con la Raíz. Hoy quiero hablar de una cuestión que hace rato que venimos transmitiendo y que hace cada vez más falta aclarar, sobre todo cuando realizamos un abordaje holístico de lo que llamamos alimentación consciente. Y el tema de hoy se titula La psicoterapia de la nutrición y está relacionado a cómo los alimentos, digamos, como que nos afectan, ¿sí? Y de cómo nuestros pensamientos y sentimientos afectan la forma en que comemos. Entonces, empecemos con una pregunta. ¿Qué fue primero? ¿Fue el huevo o fue la gallina? ¿Fue la semilla o fue el árbol? Y con estas preguntas podemos como empezar a indagar más profundamente en esta cuestión. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva, en este caso puramente nutricional, sí que es verdad que los alimentos pueden afectar nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y ahí nosotros podemos empezar a conectar, digamos, con los estratos o los cuerpos más sutiles, digamos, llámese emocional y mental. Recordemos que somos tres cuerpos que están funcionando al unísono, somos un organismo físico que responde, digamos, se puede decir, a un libre albedrío mental y que esta mente influye, ¿sí?, sobre nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo emocional influye en el cuerpo físico. Hoy en día podemos escuchar sobre las enfermedades que son de origen emocional. Esto es algo, digamos, a lo que se dedica la terapéutica holística o integrativa. Y esto es sumamente interesante porque en realidad esto no es nuevo, ya tiene bastante, digamos, que por ciertos terapeutas ha sido reconocido, entre ellos Lisa Hay, que escribió un libro allí por los años 80, ¿sí?, hablando de su cura de cáncer de forma holística. Entonces, por ejemplo, en este libro ella menciona la psicoterapia, la alimentación viva, ¿sí?, y de cómo ella fue, digamos, como resolviendo su enfermedad o volviendo al equilibrio a través de estas técnicas y otras que se le fueron apareciendo en su camino, en su proceso de cura. Entonces, eh, cuando hablamos del alimento como medicina, ¿sí?, sí que podemos decir de que determinados alimentos afectan la forma en que sentimos, ¿sí?, o en la forma en que percibimos la realidad. La cuestión estriba en que si en verdad los alimentos verdaderamente afectan la mente, ¿sí? Y en este caso estaríamos hablando de una acción en el cuerpo, digamos, que está como por encima del cuerpo emocional, digamos, como que es el cuerpo sutil, digamos, como más, en este caso, como la escala vibratoria más elevado, ¿sí? Más allá de la mente, sabemos de que existe, digamos, algo que podemos darle el nombre, por ejemplo, de yo superior o de conciencia, o simplemente para algunos de Dios o la divinidad o el gran misterio. A mí me gusta mencionarle y darle, digamos, como el nombre de yo superior, ¿sí? Y esto es vital comprenderlo porque si es que el alimento, como dicen los antiguos Vedas, tienen una influencia, digamos, sobre las emociones, como cuando ellos denominan sattva, rajas y tamas, ¿sí?, el sabor como emoción, o determinados alimentos y determinados sabores que nos influencian. Por ejemplo, rajas es el guerrero,
es la pasión, el movimiento, y son ciertos alimentos que generan, digamos, como una actividad a nivel fisiológica, como por ejemplo, no sé, acelerar el ritmo cardíaco, eh, vasodilatar, digamos, el organismo. Entonces, esto resulta sumamente interesante a la hora de nosotros hablar o sentir, ¿sí? Que para llegar a esos determinados alimentos o esa emoción ya tiene que estar presente y nos conduce a ese alimento, o ese alimento nos conduce a esa emoción, ¿sí? En el mejor de los casos nosotros podemos tomar conciencia de eso, ¿no? Por ejemplo, hablemos de sustancias psicoestimulantes como el café. Yo, si me tomo un café, sé que ese café, digamos, va a producir un estímulo, ¿sí? En mi caso, hay personas que, por ejemplo, lo hacen de una manera inconsciente y después se encuentran, digamos, así como alterados o ansiosos y no se dan cuenta de que ha sido, digamos, el café el que ha producido este efecto. Entonces, nosotros podemos tener conciencia de cómo un alimento nos lleva a un estado, ingerirlo o no, ¿sí? El tema es que hay gente que no tiene ni la más mínima idea de cómo el alimento los afecta, ¿sí? Ni hablar de la alimentación industrial que hoy procesa tanto el alimento que de alguna manera se dice que nos estamos volviendo cada vez más procesados, ¿sí? Nos estamos incluso utilizando un término bastante como duro, nos estamos transgenizando, ¿sí? Y no sé si esto verdaderamente es evolución, ¿sí? Debido a cómo estamos alterando el alimento. Eh, entonces, quería comentarles que esta es una búsqueda hace varios años y una vez me llegó un libro llamado El poder psíquico de los alimentos, ¿sí? De un naturópata que se llama Christian Brum. Y bueno, él menciona sobre esta cuestión de cómo los alimentos impactan sobre nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces él en una parte, en su introducción, en el prefacio, habla de, por ejemplo, la psicoterapia, ¿no? Como que él dice, deberíamos iniciar una psicoterapia para ir modificando hábitos de alimentación o a través de la razón y un uso consciente del libre albedrío, incorporar alimentos que nos vayan llevando a un estado de, en este caso, nos den tranquilidad o en este caso nos calmen, ¿sí? O nos den sosiego. Y él lo que propone es como hacer uso consciente de la alimentación desde la famosa frase hipocrática que el alimento sea tu medicina. Que el alimento sea medicina no solo para tu cuerpo, sino para tu cuerpo emocional o mental. Entonces, resulta interesante esta observación que él hace, ¿sí? Porque ahí es donde nosotros podemos empezar a tener más percepciones sobre el papel de la psicología de la nutrición o mejor aún de la psicoterapia de la nutrición, ¿sí? Desde el punto de vista interno se dice que no solo nos alimentamos del alimento físico, de que existe un alimento interno o un núcleo de conciencia más elevado que también nos brinda una suerte de alimento, ¿sí? Una especie de nutrición. Como que alimento no es solamente lo que podemos ingerir por la boca, sino también lo que podemos ingerir por los sentidos y también es un estado, ¿sí? La alimentación o el yoga de la alimentación del cual habló muy arduamente Omran Mikhail Ivanov. Él daba, digamos, como la orientación de comer, por ejemplo, en un estado de calma, en un estado de quietud, en un estado de contemplación, ¿sí? Y de presencia ante el alimento.
porque él decía que de esa manera nosotros estaríamos verdaderamente comiendo, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros como que sentimos que necesitamos integrar, ¿sí?, el concepto no solo del dietante, del ser, la persona, digamos, con sus propias circunstancias, llámese kármicas, llámese, no sé, se puede decir también en relación a si tiene o no tiene una enfermedad, y que el alimento va a tener, digamos, como una acción distinta de una persona a otra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la psicoterapia de la nutrición, es comprender de que nuestra psiquis, ¿sí?, y nuestro cuerpo integrados necesitan determinados alimentos y que son únicos a cada quien, de que no existe, digamos, como esta alimentación ideal, ¿sí?, independientemente de conceptos que nosotros podemos mencionar como filosóficos, ¿sí?, como por ejemplo con el tema del vegetarianismo o el veganismo. Sí que una alimentación, digamos, como fisiológica, de acuerdo, digamos, a cómo se presenta, digamos, nuestra anatomía, digamos, humana, sí que responde a alimentos que en este caso no deriven del reino animal. Pero bueno, dentro de este, digamos, espectro de dietas que hoy encontramos, que no dependan de, de derivados del reino animal, nos encontramos de que cada quien tiene que hacer, digamos, su propio camino en relación a encontrar, por ejemplo, un equilibrio entre crudo y cocido, entre cereales y legumbres, entre, no sé, frutas y verduras, frutas de hoja o frutas o hojas, o perdón, o raíces, ¿sí? Eh, y o también complementos, perdón, suplementos, ¿sí?, que en este caso pueden provenir, digamos, desde la naturopatía, siempre siendo conscientes de que no es la idea tampoco de que terminemos tomando elementos que vengan encapsulados, ¿sí?, y de laboratorios, aún siendo naturales, ¿sí? Eso también es importante contemplarlo. Entonces, para no irme de la idea que estaba desenvolviendo, la mente, ¿sí?, se puede decir de que necesita un alimento, ¿m?, que no va a obtenerlo del alimento físico. El alimento físico va a sostener, ¿sí?, el cuerpo físico, y va a sostener también el cuerpo emocional. Para mí, y en mi humilde opinión, es hasta donde llega la alimentación. ¿Sí? La alimentación no tiene un impacto sobre la mente, a no ser de que estemos hablando de plantas que ya tengan otros compuestos, ¿sí?, que alteren, digamos, la percepción o la configuración del pensamiento. Esto lo voy a estar desenvolviendo en una serie de videos que se van a titular Ser o no ser. Entonces, sí que la alimentación llega hasta ese nivel. Y es la mente la que ha de buscar, digamos, como este contacto con lo interno para nutrir también los otros cuerpos. Por eso decíamos que nutrición consciente también es silencio, también es quietud, también es contacto con la naturaleza, ¿sí? También son la resolución de traumas, de heridas del pasado, también es el redimensionamiento de nuestro actual paradigma, modelos de pensamiento, patrones, ¿sí?, mandatos, bueno, una serie de elementos que también necesitan ser, digamos, también necesitan tratamiento para que nosotros podamos entender que la salud física
depende de ese nivel. Por eso mencionábamos al principio esta cuestión de las enfermedades emocionales, ¿no? Como para citar algunas, el cáncer, ¿sí? El cáncer en esta cuestión no es solamente, digamos, originado por una extrema acidez en el cuerpo, está directamente relacionada a una gran disociación, digamos, de la mente y de los cuerpos con el núcleo interno del ser, ¿sí? De manera de que el ser se desconectó de alimentos como el perdón, ¿sí? El amor, y tantos otros, ¿no? La empatía, la compasión. Entonces, estamos hablando de integrar todos los cuerpos con la conciencia y de entender de que si nosotros hacemos un trabajo, tiene que ser de todos los niveles, no solo desde la alimentación, que vamos a lograr, digamos, estar, por ejemplo, en un estado de calma. Mencionando el tema del café que decíamos, existen sustancias que tienen como un grado de cafeína que nos pueden como dar un cierto estado de alerta, pero al mismo tiempo de relajamiento, como por ejemplo el té verde, el matcha, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros hacemos este trabajo en conjunto. La mente, ¿sí? Eligiendo, sabiendo que el alimento tiene un impacto, ¿sí? Y que ese impacto va a ser también mucho en lo emocional, porque es a través de esa neuroquímica que genera el alimento, por ejemplo, en el sistema nervioso entérico, construyendo neurohormonas que llegan hasta el sistema nervioso central y se vuelven, digamos, como a distribuir para las funciones, digamos, principales de otras glándulas incluso. Entonces, es ahí donde siento de que nosotros tenemos que redimensionar, ¿sí? El trabajo de integrar más la psicoterapia para también tener un impacto en la propia desintoxicación del cuerpo. ¿Por qué? Esto lo mencioné en un escrito hace un tiempo. Esta cuestión de la propaganda verde, del meme, por ejemplo, de comer verde para, en este caso, estar puro o limpio y sano, y bueno, y no contemplando otras cuestiones como las que estamos abordando aquí, que una verdadera desintoxicación parte porque la persona descubra o se descubra en ciertos aspectos que la están contaminando, ¿sí? Y esto es un trabajo de autoconocimiento. Es ahí donde la psicoterapia puede ayudar a regenerar el suelo de este paradigma, digamos, bueno, que sabemos que ya no ofrece un grado de fertilidad para que aflore una nueva conciencia. Cada vez más son las personas que toman la propia responsabilidad y la autogestión de la salud, ¿sí? Esto lo vamos a estar desenvolviendo en otro video que se va a titular El despertar de la conciencia femenina y la autogestión de la salud, ¿sí? Entonces, ¿cómo abordar este trabajo de cura? Ya fue mencionado en algunos videos anteriores, y nosotros en esos videos hablábamos mucho de este espíritu de ofrenda, ¿sí? En la propia vida para conectar con energías de cura y que la mente empiece a recibir impulso para transformar esa actitud ante la vida. Claro que esa actitud nos va a ser reflejada en la forma que comemos, ¿sí? Entonces ahí, como decía Paul Bronton, volver a la naturaleza de las cosas es volver a una alimentación natural, y de alguna manera esto tiene como mucho sentido, ¿sí? Porque no vamos a volver a la conciencia y a seguir comiendo cosas empaquetadas o llenas de plástico, ¿sí? Entonces, cuando el ser hace ese trabajo de entrega a la propia conciencia,
la conciencia empieza a aportar. Y después él va a ir eligiendo, la persona va a ir eligiendo ciertos alimentos que empaticen con ese estado, ¿sí? Pero no solo a través de la alimentación nosotros vamos como a iluminarnos, ¿sí? Y bueno, ahí es donde jugamos con esta frase de Yang, que es: nadie se ilumina comiendo solo crudo o germinados o solo fruta, ¿sí? Sí que esos alimentos van a disponer un espacio, ¿sí? Pero no van a ser, digamos, como la meta, ¿sí? Que ni tampoco hay meta, ¿sí? Si no hay como una alimentación propia, porque es como decir, ¿cuál es el camino de la verdad? Hay un solo camino para la verdad y cada quien tiene su propia verdad, cada quien es responsable de su propio camino y de sus propias, en este caso, las decisiones que forman ese camino. Por eso el encuentro de hoy es como un trabajo, invita a un trabajo en ese nivel, ¿sí? Si la persona se empodera, ¿sí? Y conoce el potencial del alimento, bueno, le va a ofrecer un camino a la conciencia, o en este caso va a ser como vamos a allanar más el camino de la conciencia. Y esto es algo que también antiguamente se conocía con estos personajes, por ejemplo, de la filosofía oriental, que recomendaban no ingerir determinados alimentos antes de hacer ejercicios de meditación. ¿Por qué? Porque sabían de que si la persona comía un alimento muy estimulante no se iba a sentar y a calmar la mente. Al contrario, iba a exacerbar una serie de pensamientos que iba a ser contraproducente para ese momento. Entonces, ahí es donde también necesitamos como tocar cuestiones súper importantes, como lo es el estrés, ¿sí? Si la persona está estresada, pues más allá de que coma el mejor alimento, si no hace un trabajo en estos cuerpos sutiles, ese alimento no va a metabolizarse de la manera correcta, y bueno, y verdaderamente es lo que está aconteciendo con esto que decíamos de la propaganda verde, ¿sí? Es: come de esta manera, o te vas a sanar si comes esto, y ahí encontramos un mercado súper contaminado, digamos, de alimentos, que en este caso, bueno, el reino vegetal sí que ofrece un potencial de cura, que en este caso eh, dispone, asiste, armoniza, pero el reino vegetal es como que si no ve que nosotros ponemos desde el otro lado, es como que no va a ser milagros, ¿sí? Eh, el milagro se daría si nosotros empezamos a imitar más también el reino vegetal en otro nivel. Pero ese ya es otro video, que es el de la promesa del reino vegetal. Así que bueno, espero no haberme, digamos, ido demasiado del concepto de la psicoterapia de la nutrición, pero básicamente y en resumen es eso, ¿no? La mente abierta a un estado de conciencia que nos ayude a elegir el alimento, ¿sí? Y que ese alimento también nos armonice, ¿sí? Y básicamente es darle un lugar a la alimentación de mayor conciencia. Cuando hablamos del yoga, de la nutrición, hablamos de comer sin estar frente a una pantalla, respirando, esto también es súper importante, ofrecerle al alimento todos nuestros sentidos para que ese acto, digamos, sea como una verdadera forma de conectarnos con la naturaleza. Y esto es también muy importante
también para el que cocina. Cocinar en espíritu de ofrenda, sin ambición, sin egoísmo, sabiendo de que vamos a llegar también a través de una química oculta a las personas, y no solamente ofreciendo los mejores alimentos, sino también aquel que da, que ofrece, verdaderamente está poniendo también su energía ahí, y eso también es nutrición, ¿sí? Entonces es como completar un círculo, ¿sí? Eh, Abajo del video voy a poner este escrito que les mencioné hace un rato, con algunas otras reseñas, y bueno, espero que les haya gustado el video, y próximamente voy a estar subiendo con más continuidad, así que curando con la raíz. Muchas gracias, hasta luego.